Bienvenido, bienvenida a Venta Inteligente, el programa que te ayuda a lograr tus objetivos de venta y aumentar la rentabilidad de tu negocio. Si eres vendedor, directivo de ventas, empresario o emprendedor, prepara papel y bolígrafo porque vamos a darte pautas y consejos prácticos para mejorar tus ventas desde hoy. Yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a estrenar otro nuevo formato. Este formato, además, como ya os comenté en otro episodio, yo soy experto en ventas telefónicas, en gestión de call centers y en productividad de call centers. Entonces, he decidido, y como además la mayoría de las consultas que me llegan, sobre todo a través del canal de YouTube, son de gente que se dedica a la venta telefónica y que necesita ayuda porque, como he comentado muchas veces en este programa, la venta telefónica tiene un problema y es que al final la gente que nos dedicamos a la gestión de call centers y a la productividad de call centers, en la mayoría de los casos no tenemos mucho tiempo para formar o para ayudar a los vendedores y casi lo dejamos a la selección natural, porque además el tema de la venta del telemarketing, de la venta por teléfono, suele ser algo que a la gente que no está acostumbrada o a la gente que no tiene una gran capacidad tanto intelectual como de gestión, enseguida le viene grande y enseguida le quema. Así pues, yo de hecho no suelo recomendar la formación en un call center hasta que los operadores o las operadoras nos llevan por lo menos 6 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, sí es cierto que me encuentro a menudo en el canal de YouTube y también en este programa, en este podcast, me encuentro gente que me hace consultas. Oye, mira, Carlos, acabo de entrar a trabajar a un call center y necesito que me ayudes, me gustaría mejorar mis ventas y tal. He decidido crear, pues eso, este formato que se va a llamar Call Center Academy y que tiene como objetivo ayudar a vendedores telefónicos a cerrar más ventas. Pero ojo, no solo para vendedores telefónicos. Todo lo que yo diga aquí, si tú utilizas el teléfono para vender como herramienta de venta, te va a servir. Y además, tengo que confesarte una cosa. Yo que me dedico mucho al tema como digo, al tema del telemarketing y de call centers, he visto un cambio radical en los últimos 3 años. Y es que hace 5 años aproximadamente nadie quería trabajar por teléfono. Ya se pensaba que el teléfono era un canal de venta que estaba ya demasiado trillado, la gente no descolgaba las llamadas, además no atendía tal. Pero de un tiempo a esta parte lo que nos ha pasado es que tenemos exceso de información y además un poco también con el tema de la crisis, la gente siempre está atenta a nuevas opciones, a nuevas posibilidades y sabe, porque es otra de las cosas que al final ha traído Internet y la globalización, es que las ofertas siempre están ahí y todo el mundo conocemos a alguien que ha ahorrado cambiando de operador telefónico o cambiando de operador de electricidad o cambiando de seguro de coche. Así pues, en los últimos 2, 3 años, como digo, ha cambiado mucho la perspectiva que teníamos de la venta telefónica y vuelve a estar muy en boga. De hecho, yo ahora mismo casi os diría que el 50% de mis consultorías, de mis clientes de la consultora son call centers y estamos hablando de temas de productividades que en casos muy específicos y concretos, un call center, un operador de call center está duplicando diariamente las ventas que realizan comerciales de calle, lo cual es una barbaridad porque un operador de call center, por bueno que sea y por mucho que cobre, cuesta a la empresa aproximadamente un 40% menos que un comercial de calle. Pero como digo, he creado este Call Center Academy precisamente para ayudar a toda esta gente que se dedica a vender por teléfono y a hacer que esas ventas realmente sean más rentables y que además sean mucho más eficaces a la hora de vender. Hoy, en concreto, vamos a hablar de vender tarjetas de crédito por teléfono. La consulta llega de Carlos Alberto Salgado Hernández desde México y me dice lo siguiente. Perdón.
Hola Carlos, en las llamadas para vender tarjetas de crédito tenemos un problema y es que para tramitar una solicitud hay que esperar 10 minutos para que respondan si se aprueba o no el crédito. ¿Crees que debería intentarse cerrar la llamada en una sola llamada? El caso que comenta Carlos Alberto es bastante habitual, es decir, hoy en día casi todos los negocios de venta telefónica deben de pasar algún tipo de scoring de riesgo en algún momento. Da igual que quieras cambiar de compañía de telefonía, de compañía de electricidad, de seguros, de créditos, de tarjetas. Al final, todas las empresas exigen un pequeño nivel de scoring y ese nivel de scoring pues, requiere tiempo porque no se puede hacer en la misma llamada. Lo que Carlos intenta, bueno, o quiere saber es si yo soy más partidario de intentar cerrar en la misma llamada y decirle al cliente que espere 10 minutos hasta que nos den el scoring o que yo no, o qué alternativas se podrían hacer. En este caso, hay 4 opciones, ¿de acuerdo? Hay 3, bueno, realmente hay 4. La primera es realizar una llamada normal con un guión de ventas completo con cierre, ¿vale? Luego de ahí tomar todos los datos, pasar esos datos al scoring y luego ya que el scoring nos confirme si sí o si no. El beneficio que tiene esta posibilidad es que al final tenemos al cliente caliente y ya que hemos hecho todo el esfuerzo durante la llamada, pues podemos aprovechar esa confianza que ya hemos tenido con el cliente y que el cliente está caliente, como digo, para intentar cerrar. El problema es que puede que hagas trabajo en balde porque estás a lo mejor 5 o 10 minutos hablando con ese cliente y vendiendo y tomando los datos para que luego la gente de scoring te diga que no te lo pasa. Pero como digo, es una opción. Yo la utilizo en algunos. Luego explicaré cuándo utilizo una y cuándo otra, ¿vale? Pero quedaros con la opción de que yo esta primera opción sí la utilizo en algunos call centers, en algunas situaciones. La segunda opción es hacer un guión en el que la toma de datos se haga de forma sutil al principio de la llamada y luego el resto de llamada se vaya haciendo un poco progresando en las necesidades del cliente y tal, pero como ya al principio de la llamada hemos tomado los datos, mediante algún tipo de herramienta de captura de datos y de consulta del scoring, lo que hacemos es tomamos los datos importantes al principio de la llamada, lanzamos el scoring para que vaya trabajando y nos devuelva en esos 5 o 10 minutos que ha dicho Carlos que suele responder el ratio de scoring, pues nosotros mientras en ese tiempo lo que estamos haciendo es cualificando al cliente, detectando necesidades, argumentando, rebatiendo objeciones y tal. Como digo, también lo utilizo en algunos casos y lo utilizo sobre todo en ventas en las que haya que realizar bastante argumentación, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, tema de alarmas. En el tema de alarmas siempre hay bastante información. Lo que pasa que en el caso concreto que me dices, Carlos, de las tarjetas de crédito, no suele ser una venta que tarde mucho. Es decir, el cliente, normalmente la media que nosotros tenemos ahora mismo en tarjetas de crédito, la media de llamada está en 4,2 minutos. Entonces, no da tiempo a que se genere el scoring. En cambio, por ejemplo, en una llamada de venta de alarmas, estamos entre 8 y 11 minutos. ¿De acuerdo? La media está en 9,8. Entonces, ahí sí que se puede optar por este tipo de opción de pedirle los datos al cliente al principio. Además, se le explica directamente, dice, mire, estamos... este tipo de producto tiene un scoring previo y necesitamos saber si usted le podemos vender o no le podemos vender el producto, ¿de acuerdo? Entonces, necesito una serie de datos y me gustaría que me los diera. ¿Qué es lo que pasa? Que le pedimos primero los datos de scoring y luego ya le sigues pidiendo datos como si fuera... A ver, el cliente no sabe que te está dando datos de caracterización o de cualificación, porque tú ya has lanzado el scoring. Pero puedes aprovechar que el cliente en ese momento está ofreciéndote el darte datos
para empezar a pedirle datos de calificación. Al final, el beneficio, como en el primer caso, como en el primer tipo de llamada, que era la de hacer la llamada completa y luego ya lanzar, una vez que el cliente había aceptado o no había aceptado, lanzar el scoring, pues aquí el beneficio es que el cliente sigue estando caliente. A cambio tiene dos problemas. El primero es que exige muchísima atención y además exige muchísima preparación y destreza por parte de los operadores. Yo normalmente en call centers donde tengo operadores, tengo mucha rotación de operadores y tal, no suelo utilizar este tipo, suelo utilizar el primero o el tercero porque son mucho más sencillos de aplicar y de implementar. Pero en el caso tuyo, si tienes experiencia en la venta y quieres intentar hacerlo así, puede ser muy útil porque, como digo, no dejas de tener al cliente caliente. Además, le has tomado los datos del scoring y aprovechando que sigues haciendo preguntas, puedes calificarlo muy bien, pero a cambio tienes el otro problema de que si a mitad de llamada y después de que llevas 7 o 8 minutos hablando con él y le estás vendiendo y el tío está interesado, el scoring te sale negativo, pues el trabajo lo habrás hecho en balde, ya te digo. Yo, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, como en los cambios, por ejemplo, de compañía telefónica o de compañía de luz, de gas, de agua y tal, no lo veo mucho. Por ejemplo, en un producto un poco más complejo, como pueda ser un producto técnico, o tipo, pues eso, las alarmas, o tipo maquinaria, o tipo, por ejemplo, la renovación de las luces de las bombillas de una casa y tal. Ahí sí que sabes que mínimo vas a estar hablando con el cliente 8 o 9 minutos si está interesado y sí que te puede dar tiempo a hacer el scoring antes, ¿de acuerdo? La tercera opción, que además yo suele ser la que más recomiendo, pero bueno, luego me lanzaré a decir esto, ¿vale? Pero la tercera opción es tener doble guión. Un primer guión en el que el valor que se transmite al cliente es que no tiene ningún tipo de compromiso, porque lo único que estamos haciendo es hacer una toma de datos para saber si podemos ofrecerle o no el producto o el servicio. Yo en estos casos lo que suelo utilizar el recurso es de que, oye, mira, es que este producto o este servicio no se lo ofrecemos a todo el mundo y eso además genera al cliente expectativas y da sensación de exclusividad. Como digo, ese primer guión sería un guión muy sencillo en el que nosotros podríamos decirle algo del tipo, buenas, estamos haciendo una campaña o estamos haciendo una campaña de ofertas de tarjetas de crédito a una serie de clientes muy exclusivos a los cuales estamos en condiciones de garantizarles una tarjeta con un crédito de X miles de dólares o de euros o de pesos o lo que sea, pero como digo, no es una campaña que podamos hacer a todos los clientes y para eso primero necesitamos realizar un análisis crediticio, un análisis de riesgo y para ello necesitamos una serie de datos. ¿Podría darme usted su nombre? ¿Podría darme usted su DNI? ¿Podría darme usted su número de identificación fiscal? ¿Podría darme su número de cuenta, su dirección, tal? Muy bien, con los resultados de este scoring nos pondremos en contacto con usted entre 24 y 48 horas y le informaremos de si es usted una de las personas que puede disfrutar de esta tarjeta. Como es, siempre que utilicemos este recurso de la exclusividad y tal, puede dar bastante buen resultado este primer script. Yo además lo he utilizado con tarjetas de crédito, pero con tarjetas de crédito premium, ¿vale? No con visas. Lo he utilizado con tarjetas premium tipo Visas Oro, tipo American Express y todo esto, ¿vale? Y sí que me ha dado muy buen resultado. Porque el cliente, el sentirse exclusivo, hace que no tenga problema en darte los datos. Y una vez que tú has lanzado el scoring y el scoring ha pasado, pues ya preparas un segundo guión o tienes un segundo guión preparado en el cual sí que utilizas argumentos de venta, pero siempre basados en la base de que es un cliente especial, es un cliente exclusivo que ha conseguido formar parte de esa pequeña élite de los que cuentan con, con esa oferta o con esa propuesta. Ojo, esto también pasa una cosa, es decir,
no conozco el nivel de scoring que estáis generando ahora mismo. Es decir, si tenéis un 90% de aprobados en scoring, probablemente me fuera a la primera opción, a la de lanzar la llamada y hacer el guión y tirar hasta el final. En cambio, si estás en un nivel de scoring de un 50 o un 60% de anulaciones por riesgo crediticio, sí que puede que me fuera a esta opción, ¿de acuerdo? Sobre todo por no perder mucho tiempo. Yo ya te digo, es mi técnica favorita, sobre todo siempre que haya un tema de scoring por medio, porque hace muy fácil, además, utilizar doble script hace muy fácil captar la atención. Además, se hace una separación muy rápida entre el que esté interesado y el que no. Aumentamos la rentabilidad, aumentamos la conversión, aunque al final se están haciendo muchas más llamadas. Las llamadas que progresan son mucho más productivas y convierten mucho mejor. Además, puedes tener incluso dos tipos de operador. Yo suelo tener un operador menos agresivo, menos capaz para la parte de captación de lead, es decir, para toda la captación de datos y tal, porque al final no se necesitan dotes de negociación, ni dotes de objeciones, ni cierre. Simplemente lo único que necesitas es tomar datos. Y luego sí que tengo un operador o unos operadores mucho más capaces, unos tiburoncitos, unos killers, ¿vale? Que sí que se dedican al tema del cierre, ¿de acuerdo? El problema principal que yo le veo a tener el doble guión es que se hacen muchas llamadas en balde y se pierden bastantes clientes por el camino. Ahora bien, como digo, en mi caso, mi experiencia es que dan bastante buenos resultados. Existe una cuarta opción, ¿vale? Pero es una cuarta opción que solamente utilizamos en casos en los que sea un producto muy complejo o sea una solución de mucho valor o de alto coste, ¿de acuerdo? Y es hacer una caracterización previa del cliente. Pues yo qué sé, por ejemplo, puedes, si lo que quieres vender es tarjetas premium, por ejemplo, identificar zonas de alto poder adquisitivo y tal, capturar leads también, por ejemplo, a través de páginas web, a través de mailing, a través de anuncios en Facebook Ads y tal. Ahí contactas leads, luego le haces llamadas de cualificación o de calificación y ahí aprovecharíamos para hacer la toma de datos para el scoring y luego además le hacen, y para demostrarle que esto es algo muy exclusivo y tal, y luego además hacemos una última llamada de venta con guión de argumentación y cierre. Pero como digo, esta exige muchísimo trabajazo y estos son para ratios de conversión en los que conseguir a lo mejor una venta al día ya se considera muy bueno, o una venta a la semana incluso, ¿eh? Yo he tenido productos en un call center en los que una venta a la semana lo considerábamos un gran resultado. Es más, una venta por operador al mes era el objetivo. Con eso te lo estoy diciendo todo, Carlos. Pero como digo, esos son productos muy exclusivos. Mi consejo, o mi consejo no, las cuatro opciones son esa: realizar la llamada normal, con guión completo, con cierre y luego jugártela al scoring. Sí, como digo, si tienes unos niveles de scoring de un 90% aprobado, de un 85% de aprobados, yo me iría directamente a esta. La segunda, que es hacer ese guión en el que al principio tomemos datos y luego pongamos más fuego en el asador, pero mientras que se vaya generando ya el scoring y que nos vayan diciendo si sí o si no. Yo esta la utilizaría en las ventas largas, por ejemplo eso, ventas técnicas, ventas, pues, una alarma, cosas así. Tener doble guión, que es mi favorita, porque por un lado consigues mayores ratios de rentabilidad y mayores ratios de conversión, pero a cambio necesitas hacer un gran esfuerzo de llamadas. Se hacen muchas llamadas con el doble guión, pero normalmente merece la pena, ¿vale? Y luego ya la cuarta opción, que es la de los leads cualificados. En mi experiencia, depende del país del cliente. Depende de las condiciones socioeconómicas de la ciudad o de la zona en la que se encuentra ese cliente.
Depende de la habilidad del operador. Es decir, hay operadores que son capaces, como te he dicho, que son muy diestros y que son capaces de pedirle los datos primero, lanzar el scoring, mientras darle palica al cliente y tenerlo mantenido y enganchado, generando poco a poco interés y tal, para luego rematarlo cuando tienen el OK. Mi consejo siempre en estos casos, porque ya te digo, yo en México, es que depende. Si en México no es lo mismo vender tarjetas de crédito en DF que vender tarjetas de crédito en Cozumel, que vender en Monterrey, que vender, yo qué sé, en el sur, ¿vale? Entonces, cada zona tiene su idiosincrasia, cada país tiene su idiosincrasia. No es lo mismo que vendas tarjetas de crédito desde México, pero que estés vendiendo a Estados Unidos o que estés vendiendo a Panamá o a Chile o a Uruguay o a Brasil. Entonces, dependiendo de todo, mi consejo siempre en estos casos es que hagáis pruebas, que es que de verdad que no se tarda nada en un call center en hacer pruebas. Mira, si yo gestionara tu call center, probablemente lo que haría es tomaría una de estas dos decisiones. O bien tendría una semana a toda la plantilla probando cada una de las tres técnicas, o simplemente cojo y a un tercio de la plantilla lo pongo con la primera técnica, a un tercio con la segunda, a un tercio con la tercera. ¿Qué es lo que pasa? Que en 3, 4, 5 días yo tengo suficiente información como para saber cuál es la técnica que mejor convierte y cuál es la técnica que mejor resultado da. Pero además también sé el tiempo, o sea, cuál es la técnica que me da más ratio de rating positivo. Incluso conozco ya el nivel de rating positivo y ya digo, mira, pues como tengo un nivel de rating positivo, yo qué sé, estoy llamando a la zona de Puebla y en la zona de Puebla tengo un rating positivo de un 85%, pues vamos a lanzar todas con el primer eso y nos la jugamos. Porque de cada 100 llamadas que hagamos, 85 van a darnos. O sea, de cada 100 llamadas que consigamos vender, que 100 ventas puede que se hagan en un año en un call center, o sea, en un año, perdón, en un mes en un call center, de esas 100, con que 85 progresen, pues ya es suficiente, ¿vale? En el caso de que no seas el jefe de, pues que tampoco me lo pones en la consulta. No sé si eres el jefe de sala, no sé si eres el gerente del call center o si eres solo un operador. En el caso de que seas un solo operador, puedes probarlo. Puedes probar cada día una técnica distinta. Y en 3 o 4 días, a ver, ahora mismo yo tengo la media de llamadas de mis operadores está en torno a 120, 130 llamadas por turno de 4 horas, ¿vale? Con aproximadamente unos 62, 63 descuelgues y normalmente esto va en 8 o 10 capturas de datos efectivas, es decir, en leads, ¿vale? 112, 113 llamadas con 60 y pico descuelgues con 10 leads, ¿vale? O 12 leads. Bueno, pues si eres un solo operador, es decir, si estás trabajando como operador vendiendo tarjetas de crédito, prueba un día y a ver qué resultados te da la técnica 1. ¿Que ves que los resultados no son concluyentes? Pues pruebas otro día. Y al final, en 5 o en 10 días, has probado las tres técnicas durante 3 o 4 días cada una de ellas y sabes cuál va a ser la que te va a dar mejor resultado. Eso sí, lo importante en todos los casos es que seas lo más metódico posible, porque aunque nos pese aplicar el mismo método de la misma forma durante el mismo periodo, es lo único que hace que el test sea fiable, ¿vale? Luego, además, si eres un solo operador, ¿vale? Si eres un solo operador, como a mí me gusta llamaros, ¿vale? Es decir, esa gente que, pues, a veces a través de consultoría, a través de formación, he tenido que daros orientación y al final, si eres un solo operador, enseguida vas a aprender rápidamente en qué tipo de cliente, en qué zona, en qué ciudad, en qué hora del día es más rentable cada táctica. Y a lo mejor resulta que en la zona, pues eso, cuando estés llamando a la zona de alto poder adquisitivo de la zona de México DF, pues probablemente utilices la técnica del doble guión porque querrás vender la exclusividad. Y en cambio, cuando estés llamando a la zona de, pues eso, de a lo mejor de Cuerna o de Puebla, pues dices, bueno, pues voy a utilizar la de un solo guión porque ahí resulta que los ratings que tengo son altos. Los ratings positivos, perdón, son altos, ¿vale? Al final piensa una cosa.
Otra de las cosas que digo siempre en los call centers, piensa que aunque tú hayas hecho una llamada hoy con la táctica del doble guión, ¿vale? Y no te haya salido, dentro de una semana puedes volver a hacer la llamada al mismo cliente con la táctica de un solo guión y a lo mejor sí te sale. Es decir, lo importante es que pruebes cuál es la que mejor te funciona a ti, cuál es la que mejor te funciona en función de, pues eso, la zona, las condiciones socioeconómicas, la hora, todo lo que quieras, el día, porque yo no sé en México, pero por ejemplo aquí en España, el último call center que he estado abriendo, nos hemos dado cuenta que los jueves y los viernes convertimos casi el doble que los lunes, martes y miércoles. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Con todo eso, haz pruebas y con lo que sea me avisas. Me avisas y me lo dices. Y si necesitas ayuda, pues como digo siempre, en vendeinteligente.com entras, ahí tienes consultorías personalizadas, tienes la tarifa plana de consultoría, tienes formación personalizada, podemos darle una vuelta y si no, pues como siempre, me lo mandas a vendeinteligente.com/contactar y cuando toque te responderé, como hoy le he respondido a Carlos. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.